Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este tiempo devocional en el cual compartimos un pasaje de las Escrituras y nos encontramos estudiando lo que es el libro de Romanos. Nos habíamos quedado la semana pasada en el ejemplo de Abraham y hoy día vamos a compartir el pasaje que continúa el capítulo 4 desde el versículo 13 al versículo 25, titulado La promesa realizada mediante la fe. Pero antes de ello vamos a iniciar con una oración. Les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Gracias, Señor, te damos esta mañana una vez más por todas las bendiciones, Señor, que nos das, por todo lo que nos enseñas, Dios, a lo largo de nuestro caminar en este mundo. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y tú nos brindas, Señor, el entendimiento, la sabiduría para poder crecer y para poder cumplir, Señor, tu propósito, el cual tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque tú nos animas a seguir y nos ayudas a mantener esa comunión contigo, Señor, y que no nos desanimemos en este camino cristiano, Dios. Ayúdanos a poder seguir adelante y animar a otras personas también a que puedan seguir, Señor, tus pasos. Te pedimos por nuestros familiares también, que sabemos que están en tus manos, para que los guardes de esta enfermedad y aquellos que también están delicados de salud. Los encomendamos, Señor, para que conforme a tu voluntad, Dios, puedan recuperarse y podamos compartir pronto también juntos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ahora voy a entonar un himno que se titula Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Como menciona, ¿no?, la letra de este himno acerca de la fidelidad de Dios y cómo debemos seguir confiando en su sustento, ¿no? Y bien, este devocional vamos a compartir el pasaje que se encuentra en Romanos 4, desde el versículo 13, como mencioné al comienzo, y se titula La promesa realizada mediante la fe. Habíamos compartido en devocionales anteriores acerca de la justicia que es por medio de la fe, y de esa idea nos desprendimos el devocional anterior acerca del ejemplo de Abraham, que compartimos cómo él le fue contada su fe como justicia, y que se había hecho esto estando él incircunciso, ¿no?, para que la promesa, o mejor dicho, que la analogía de la fe pueda llegar a cada una de las personas, no sean gentiles o judíos. Vamos a terminar con esa idea en este pasaje y vamos a ver su aplicación a nuestros tiempos también. Me acompañan con sus vistas, voy a dar lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, como es que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que es en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. La palabra del Señor, la que acabamos de leer, y vamos a orar para pedir entendimiento acerca de este pasaje. Señor, una vez más, en esta mañana nos acercamos a ti en oración para pedir, Dios, tu ayuda, Señor, y tú que nos brindes el entendimiento, la guía conforme a tu voluntad para poder, Dios, comprender lo que nos revelas en este pasaje, Dios, y lo que tú deseas enseñarnos para que podamos, Dios, guardar este mensaje en nuestras vidas y ponerlo, Dios, y tenerlo presente en nuestro caminar diario. También que podamos compartirlo, transmitir a otras personas, aquellos que necesitan, Dios, acerca de este mensaje, acerca de esta promesa, Dios, que has hecho mediante la fe. Y nos da, Señor, el ejemplo de Abraham, también que habíamos visto anteriormente, para que podamos complementar, Dios, este conocimiento que necesitamos para también entender nosotros y explicar a otras personas. Te pedimos, Dios, que nos des entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. A ver, nos habíamos quedado en el devocional anterior, la primera parte de este capítulo 4, ¿no? Acerca del ejemplo de Abraham. Y continúa este primer versículo del mensaje de hoy, en el versículo número 13, con esa misma idea, ¿no? del anterior pasaje, diciendo que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, de que no había sido debido al que Abraham, ¿no? había recibido, ¿no? por medio de su descendencia, por Israel, la ley. Por esa razón no los hacía, ¿no? merecedores de ser herederos del mundo, dice este versículo. No por haber recibido la palabra de Dios merecían heredar, ¿no? la tierra prometida, sino, dice, por la justicia de la fe. Si nos remontamos, ¿no? antes de que recibieran la ley los judíos, ya Abraham había recibido la promesa directamente de parte de Dios acerca de que su descendencia iba a poseer, ¿no? la tierra donde él alcanzaba a ver, ¿no? hacia el norte, hacia el sur, este y oeste, sino por la justicia de la fe, dice este versículo, ¿no? dándonos una idea o complementando lo que ya habíamos visto, de que es mucho superior, ¿no? que es más elevado la justicia que viene por la fe, ¿no? que cuenta más delante de Dios este acto de creer, ¿no? de tener fe en Él, que cualquier otra cosa que podamos hacer en nuestras fuerzas. Aquí añade a lo que ya habíamos visto anteriormente de la justificación de Abraham, añade lo que es relacionado a su descendencia, ¿no? al decir que iban a ser herederos por la justicia de la fe. Y en el versículo 14 dice que porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, ¿no? Una vez más haciendo la aclaración que la ley no es la que brinda la promesa o la esperanza, sino que es por medio de la fe que, que se cumple la promesa, ¿no? de que tenemos esa esperanza. Y aquí explica el 15, ¿por qué? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí también señala algo que ya habíamos visto anteriormente, que por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros sabemos que somos transgresores, dice este versículo 15.
El versículo 16 concluye diciendo, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, dice. O sea que por medio de tener fe en Dios podemos acceder a la gracia, ¿no? Porque si de otra manera, como también habíamos leído en versículos anteriores, los que hacen obras o al que hace obras, sí ya se le debe, ¿no? Un pago. Es como si fuera una retribución en base a lo que ya hizo. Pero no se vería entonces la voluntad de Dios de entregarnos algo sin merecerlo, sino que ya si fuese por medio de las obras, entonces es una manera de decir que Dios estaría en deuda con nosotros, ¿no? De que merecemos y que Dios nos debe dar por obligación lo que es la salvación o la justificación. Pero aquí dice el versículo 16, para que sea por gracia, tiene que haber existido fe. ¿Con qué propósito? Dice que a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Este es un versículo también que nos relaciona lo que habíamos leído en el capítulo 4, de que había un propósito desde antes, ¿no? Dios había llamado a Abraham siendo incircunciso y lo había justificado para que esto sirva de ejemplo, ¿no? A futuras generaciones. Aquí igual hablan no solamente ya de la justificación, sino también de la esperanza, de la promesa que Dios le hizo, que no solamente sea para los receptores de la ley, sino que le hizo esta promesa a Abraham por medio de la fe, para que sirva de ejemplo también a las personas que no estaban bajo la ley en ese tiempo, ¿no? Dice que a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Y el versículo 17 dice entre paréntesis, como está escrito, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes, la Biblia lo menciona, y aquí se hace referencia entre paréntesis, delante de Dios, dice, ¿no? Es decir, que Abraham, por lo que en medio de la fe, es padre de nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Desde ese entonces sabemos, ¿no?, que Dios no cambia, no hay sombra de variación en él. Y en ese tiempo también Abraham creyó que ese Dios, ¿no?, que llama a las cosas que no son como si fuesen, porque recordemos que él en ese entonces, cuando recibió esta promesa, no tenía hijos, solamente tenía a su esposa, criados, inclusive él llegó a pensar que le iba a suceder o le iba a heredar todo lo que tenía a uno de sus siervos, ¿no?, porque así era la costumbre en ese entonces. Y aquí se nos hace esta aclaración, ¿no?, de que Abraham en ese tiempo, con las condiciones que tenía, creyó en ese Dios que llamaba las cosas que no son como si ya fuesen. El versículo 18 también desarrolla toda esta idea, ¿no?, de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y esta parte, cuando dice que él creyó en esperanza contra esperanza, lo entiendo de esta manera, ¿no? De que Dios le dio una promesa. Y en esa promesa debía tener esperanza Abraham. Abraham debía tener esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, ¿por qué se menciona contra esperanza, no? Este contra esperanza yo lo entiendo en el sentido de que naturalmente o físicamente, de manera humana, ¿no?, él no tenía, o su esperanza, mejor dicho, iba a ser como que naturalmente él no podía
no podías ya tener hijos porque tenía una edad avanzada. Ya su esperanza de él era, por decir, limitada, ¿no? A simplemente esperar que las cosas, como son de la manera humana, sucedieran y pasasen sus días ya sin tener descendencia, sin tener hijos, sino que solamente, como mencioné hace un momento, heredar a un siervo nacido en su casa, ¿no? Y es estas dos cuestiones, ¿no? A veces lo que uno espera según Dios no se alinea a lo que nosotros vemos, ¿no? Con nuestros ojos y creemos que va a suceder, ¿no? Esa sería la mejor manera de llamarlo, ¿no? Esta contraesperanza es lo que ya uno cree que va a suceder, ¿no? Es como que ya está resignado a recibir alguna consecuencia en nuestras fuerzas, ¿no? En nuestra manera de pensar humana. Pero Dios tiene, ¿no? O en oposición a esto, una promesa, ¿no? Que nos hace escoger a nosotros, que nos hace decidir en qué vamos a creer, si es que es a Dios o si vamos a creer solamente en lo que vemos y en el resultado que nos parece inevitable en estas circunstancias, ¿no? Ya depende de nosotros en qué esperanza vamos a creer, ¿no? Si en nuestro pensamiento humano o en el propósito de Dios, en sus promesas. Aquí dice que Abraham escogió lo segundo, ¿no? Creer en esperanza contra esperanza, es decir, que creer en la promesa de Dios contra lo que él estaba viendo con sus ojos humanos o las condiciones que existían alrededor de él en ese momento. Decidió creer en Dios y en la promesa que le había dado. Porque dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso vemos que es ya como su fe obraba dentro de él, ¿no? No se debilitó su fe porque tenía todo en su contra, podríamos decirlo en otras maneras, ¿no? Tenía estas condiciones de su propio cuerpo y también de Sara, su esposa, ¿no? El versículo 20 nos sigue diciendo que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí vemos una característica importante, ¿no? De que Abraham no solamente creyó en este Dios que llama a las cosas que que no son como si fuesen, sino que él también interiorizó, por decirlo así, esta fe, esta característica de Dios, y él mismo aplicaba en su vida para fortalecerse, ya creer en las cosas que no son como si fuesen, y él daba gloria a Dios. Es decir, como que si ya estuviese agradecido y dando glorias por algo que aún no sucede, de esta manera se fortaleció, ¿no? En la fe. Y ese es un ejemplo, ¿no? En el cual nosotros podríamos también aplicar a nuestra vida diaria si tenemos las promesas de Dios, ¿no? Si es que creemos en Él, podemos glorificar a Dios sin ver, porque sabemos que Dios es así. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y si Él promete algo, es porque se va a cumplir. Dios no miente, como dice, ¿no? Deuteronomio o en Números es, si no me equivoco, de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si su promesa ya nos ha dado, entonces dar glorias como hizo Abraham, de esta manera glorificando a Dios y agradeciéndole por lo que sabemos que va a cumplir, sin que lo veamos aún. De esa manera fortalecemos nuestra fe, como lo hizo Abraham aquí en el versículo 20. El versículo 21 continúa diciendo que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, que Dios era poderoso para
cumplir lo que había prometido, ¿no? Por eso es que él daba gloria a Dios. Y aunque no lo viera, él sabía que Dios era poderoso para poder hacerlo. En versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente porque creyó por creer, sino que cada vez vemos que iba desarrollando, ¿no?, esta fe. No solamente de repente en el mismo pasaje del Génesis, no se nos da estos detalles, pero si complementamos este pasaje, el ejemplo de Abraham y cómo era su fe realmente, podemos comprender lo que pasaba, ¿no?, en el Antiguo Testamento, cuando se menciona acerca de su familia y de las promesas de Isaac, ¿no? Y podemos comprender a la luz de este pasaje que estamos leyendo hoy cómo iba evolucionando la fe de Abraham, ¿no? No solamente, y cómo era, no solamente de creer en Dios porque ya, porque simplemente decidió a ver qué sucede, ¿no? No solamente porque siguió las instrucciones que Dios le dio, porque no estaba seguro de eso, sino porque creía y conocía que Dios era poderoso para poder cumplir sus promesas. Y entonces podemos ver que se fortalecía su fe, ¿no? Aquí dice y nos explica cómo se fortalecía su fe, ¿no? Él ya dando gracias a Dios, dándole la gloria a Él, ¿no? Y también vemos que el versículo 23 nos dice que no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos estos tres últimos versículos desde el 23 hasta el 25. Lo he leído junto porque es una sola idea, ¿no?, la cual nos hace referencia de que no solamente era en ese tiempo, ¿no?, Abraham que creyó a Dios en contra de las circunstancias que ven a su alrededor, sino que en ese tiempo también, no solamente a él, sino que nosotros, ¿no?, a quienes nos ha de ser contada esta fe, ¿no?, y a quienes nosotros debemos creer en esperanza contra esperanza, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas personas, ¿no?, a veces es difícil que continúen el caminar de Cristo o que se acerquen inclusive a Cristo por este tema de que ellos ven, ¿no?, en su realidad, de repente de los pecados que han cometido, que no va a ser posible, ¿no?, de que tienen ya un destino prefijado, de que solo les queda resignarse a las consecuencias, ¿no? Pero Dios les ofrece una promesa, ¿no?, de salvación, de redención, ¿no?, de que nos va a ser contada nuestra fe, y ahí está la decisión, ¿no?, como les mencionaba antes, de creer en lo que nosotros vemos humanamente, de que cuál debería ser nuestro fin, o creer en las promesas de Dios, ¿no? Por eso aquí menciona que el versículo 24, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿no?, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y nosotros podemos en este sentido ver como Abraham, ¿no?, en ese tiempo daba gloria a Dios, llamando a las cosas que no son como si ya fuesen. Nosotros, ¿no?, mantenernos firmes en esta promesa de salvación, de redención, de vida eterna, ¿no?, todo lo que enseñó Jesús cuando estuvo aquí, que hemos creído ya también en su sacrificio y en su resurrección, ¿no?, y cuando Él resucitó también, ¿no?, e inclusive seguía enseñando cuando estuvo con sus discípulos esos días. Y nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿no?, de mantener nuestra comunión y esperanza
en la promesa que Dios nos hace, ¿no? De ser justificados y de esta manera poder tener acceso a la vida eterna, ¿no? A morar con Dios, con Jesús para siempre, ¿no? Con este pasaje, con este versículo termina este pasaje que hemos compartido en esta mañana, así recordándonos, ¿no? La promesa que ha sido realizada por medio de la fe, tomando varios puntos que nos explica este pasaje, eh, haciéndonos mención del ejemplo de Abraham nuevamente, en el cual él tenía dos opciones, ¿no? O creer en lo que veían sus ojos o creer en la promesa de Dios. Y él escogió creer en la promesa de Dios. Así nosotros también, a pesar de las circunstancias que estamos pasando, de lo que creemos ya que va a ser el resultado final según nuestra condición humana, recordemos que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido y aferrémonos a sus promesas, sobre todo dándole la gloria a Él, demostrando así, ¿no? Que creemos en su poder, que creemos en su soberanía, en la autoridad de Dios, en su justicia también, ¿no? Que creemos en la justicia de Dios y que creemos en Jesús, por medio del cual han sido limpiadas nuestras transgresiones, ¿no? Que no se debilite nuestra fe, nuestra convicción de que ya hemos sido perdonados, y si algunas veces tropezamos y caemos, recordamos, ¿no? Que tenemos un abogado en Jesús y también que podemos acercarnos a Dios, ¿no? Que podemos acercarnos para arrepentirnos, para levantarnos y creer perdón, en que también podemos alcanzar ese perdón, ¿no? De nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús. De esta manera, nuestra fe va a seguir ejercitándose y fortaleciéndose en el Señor para que podamos nosotros también alcanzar, ¿no? Alcanzar a mantener esta esperanza en las promesas de Dios. Y bien, hermanos, este mensaje que hemos compartido hoy, la verdad que nos da, ¿no? más alcances acerca de lo que es la fe y la justificación y nos hace afirmar más, ¿no? Nos hace alentar y animarnos a seguir adelante. Y bien, este es el pasaje que quería compartir con ustedes en esta mañana y vamos a culminar con una breve oración. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo que nos has permitido compartir de tu preciosa palabra, Señor, en la cual siempre podemos encontrar, Dios, las enseñanzas que tú deseas para nuestra vida, Dios, el ánimo, el aliento, el consuelo que necesitamos, Dios, en nuestros corazones, que tú lo conoces mejor que nadie, Dios, y sabes también que humanamente tenemos muchas debilidades, muchos defectos, Dios. A veces tropezamos o caemos, pero tú, Dios, nos brindas de estas promesas para que nosotros podamos seguir adelante, Dios, levantarnos y poder, Dios, creer, mantener nuestra esperanza en lo que tú has prometido, porque sabemos que eres poderoso, soberano para poder cumplir lo que tú dices, Señor, y ayúdanos a asimilar, así como tú, Dios, ves las cosas que no son como si fuesen, en nosotros también nuestra visión humana, Dios, ayúdanos a no limitarnos por eso, sino que quedamos más allá, ¿no? Sabemos que tú eres más poderoso que nuestras circunstancias, que tú eres más poderoso, Dios, que nuestros problemas, lo que estemos pasando, Dios, sabemos que es temporal y enfocarnos en lo que es tu reino, Dios, enfocarnos en lo que es tu palabra, es lo duradero, Dios, lo permanente. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana que pueda escuchar este mensaje. Dios, oramos para que como país también nos ayudes a superar estos tiempos de enfermedad, Dios, de pandemia. Y oramos también para que podamos seguir adelante, Dios, compartiendo de tu mensaje y de tu
y de tu salvación, Señor, a otras personas que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por compartir este tiempo, ¿no? La lectura y también el estudio de la palabra de Dios. Bien, y les invito a que podamos seguir en estos devocionales las próximas semanas. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.